¿Qué tal, profesor? Mi nombre es América Michela Vilaburto y el día de hoy voy a llevar a cabo la exposición de mi proyecto integrador. Y bueno, cabe resaltar que en la presente actividad yo llevaré a cabo la exposición del proyecto integrador, de el cual es sobre una investigación del juicio ordinario civil. Bueno, en esto vamos a abordar diferentes cosas como conceptos, fundamentos legales y así vamos a poder tener una mejor noción del tema que fue visto durante todas y cada una de las clases. Dentro de este tema entra lo que es la prueba, la litis y demás cosas. Entonces, pues es un tema algo extenso, pero pues lo traté de ser lo más entendible posible. Para comenzar con esto podemos hablar sobre la demanda y bueno, el concepto de la demanda podemos decir que es el primer acto jurídico procesal que sirve como vehículo de la pretensión dirigida al órgano jurisdiccional. En la legislación procesal, la demanda se trata de una petición de otorgar protección jurídica en forma de una sentencia. Una demanda es una petición escrita formulada ante un tribunal de justicia y también en el medio escrito a través del cual el demandante expone unos hechos y razona sus pretensiones frente al demandado. Cabe resaltar que, bueno, la demanda tiene distintos requisitos, este, tiene diversos requisitos, documentos que deben acompañarla, como son 4 clases de documentos que pueden anexarse a la demanda y bueno, también vemos lo que fundamenta la demanda. Dentro de este proyecto integrador también entra lo que es la contestación de la demanda y bueno, el concepto de esto es emplazar, es el plazo que da el juez de acuerdo con la ley para que éste se apersone o conteste la demanda según los artículos 14 y 16 constitucionales. Solo podrá realizarse mediante juicio ante un tribunal con todas las formalidades, es decir, que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio. Es la garantía de audiencia. El emplazamiento debe ser correcto, de lo contrario se iniciará un proceso legal. Y bueno, dentro de los efectos que esto tiene es que puede prevenir el conocimiento del juicio en favor del juez que lo hace, sujetar al emplazo a seguir el juicio, obligar al demandado a contestar ante el juez que lo emplaza y producir las consecuencias jurídicas. Dentro de este tema también vemos las excepciones. Vamos a definir lo que son las excepciones, dado que de estas se desprenden dos, las excepciones perentorias y las excepciones dilatorias. En general, las excepciones es la oposición del demandado que formula frente a la demanda, bien como obstáculo definido o provisional a la actividad provocada mediante el ejercicio de la acción ante el órgano jurisdiccional. Como lo mencioné anteriormente, de las excepciones se desprenden dos. Vamos a hablar sobre las excepciones dilatorias. Son las alegaciones que el demandado formula oponiéndose procesalmente a la demanda y utiliza hechos que constituyen obstáculos temporales para que prospere la acción, y se trata de alegaciones que deben encuadrarse en alguno de los dispuestos relativamente previstos en la ley procesal. Digamos que las excepciones dilatorias son aquellas que hacen que el proceso sea un poquito más lento, sea más tardado, mientras que las excepciones perentorias son aquellas que excluyen de modo permanente la acción, de modo que el proceso sobre la acción principal no puede llegar a producirse. Es decir, es aquel medio de defensa de carácter mixto por el cual el litigante, sin entrar en el debate acerca del fondo, es decir, como que estas terminan con todo. Posteriormente vamos a ver lo que es la fijación de la litis. La litis la fijan las partes en la demanda y contestación de la misma, con su posible reconvención y contestación de esta última. Esto limita el alcance de la contienda. El efecto es obligar al juez a resolver exclusivamente los puntos controvertidos e imposibilita a las partes ampliar la controversia. Cuando el demandado no contesta la litis, queda fijada presuntivamente. Cabe resaltar que en el artículo 265 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo encontramos algo referente a esto y nos dice que la litis quedará fijada con los hechos controvertidos por las partes. Estos son solo algunos de los artículos que nos hablan sobre el tema, pero dicha información la podemos encontrar completa del artículo 263 al artículo 275 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. De este mismo tema vamos a ver lo que son las pruebas, pero para esto vamos a tener en claro lo que es la prueba como tal. ¿Qué es la prueba? Bueno, es aquella actuación procesal por la que las partes intentan acreditar los hechos aducidos en demanda o contestación a demanda, convenciendo
al juzgador sobre la veracidad de estos. El objeto de la prueba, el objeto o finalidad de la prueba no es otro que formar la convicción del juez o tribunal en lo que respecta a la verdadera existencia de los hechos inducidos en el debate a través de los escritos de acusación, así como en lo referente a la participación del acusado en tales hechos. El ofrecimiento y admisión de la prueba es importante destacar el periodo que tienen estas, y dicho esto, el periodo de ofrecimiento de prueba es de 10 días, que empezarán a contarse desde el día siguiente al de la notificación del auto que manda abrir el juicio a prueba. Cabe hacer mención de que dentro de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo podemos encontrar este tema contemplado del artículo 287 al artículo 295. Medios de prueba. Los medios de prueba son, por tanto, los instrumentos de verificación y confrontación de los que nos servimos en la investigación de una certeza, tanto formal o ficticia como esencial o real, pues lo decimos aplicados a la materia jurídica. Cabe resaltar que si nos enfocamos en nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, la ley reconoce como medios de prueba los siguientes: confesión, documentos públicos, documentos privados, dictámenes periciales, reconocimiento o inspección judicial, testigos, fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, la fama pública, presunciones y demás medios que produzcan convicción en el juzgador, perdón. Para entender todas y cada una de estas pruebas, vamos a definirlas respecto a lo que nos dice la doctrina y a lo que encontramos en los artículos de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Vamos a comenzar con la confesión. La confesión es un medio de prueba judicial que consiste en una declaración de ciencia o conocimiento expresa, terminante y seria, hecha conscientemente sin coacciones que destruyan la voluntad del acto. En el artículo 305, desde que se abre el periodo de ofrecimiento, nos menciona, que desde que se abre el periodo de ofrecimiento de pruebas hasta la citación para definitiva en primera instancia, todo litigante está obligado a declarar bajo protesta de decir verdad cuando así lo exigiere el contrario. La prueba instrumental. La instrumental, como su nombre lo indica, es aquella que se produce por medio de instrumentos. Se llama también prueba documental o liberal. En su artículo 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo podemos ver que la letra nos dice: los documentos públicos expedidos por autoridades federales o funcionarios de los estados, territorios o Distrito Federal harán fe en el Estado de Hidalgo sin necesidad de legalización. Sigue la pericial. Este medio probatorio por el, por el que la parte, puede solicitar al juzgador que sea admitida como prueba la declaración de un perito en una materia por ser necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para explicar y valorar hechos relevantes al objeto de la litis. En el artículo 342 podemos ver que nos dice: los peritos deben tener título en la ciencia o arte al que pertenezca el punto sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión y el arte estuvieran legalmente reglamentados. Podemos hablar sobre el reconocimiento o inspección judicial, y nos dice que es un medio probatorio por el que se puede solicitar por la parte que el juzgador reconozca un lugar, un objeto o una persona con la finalidad de esclarecer los hechos controvertidos. La testimonial es la prueba testimonial la fuente de evidencia más importante para un gran número de decisiones judiciales. Los testigos serán citados a declarar cuando la parte que ofrezca su testimonio manifieste no poder por sí misma hacer que se presente. Fotografías, copias y demás elementos. Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile, pueden las partes presentar fotografías o copias fotostáticas. Quedan comprendidas dentro del término fotografías las cintas cinematográficas y cualesquiera otras producciones fotográficas. La presunción también se le denomina prueba indiciaria o circunstancial, pues se integra con una serie de indicios o circunstancias vinculadas entre sí. En una relación causal que es materia de un juicio lógico basado en el reconocimiento a través del cual se accede perdón, casi necesariamente de la verdad conocida a la que se busca. Artículo 375, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo nos dice: presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda humana. De este tema podemos pasar a lo que son los alegatos. Y bueno, los alegatos son argumentos o razonamientos verbales o escritos vertidos por las partes en un juicio, con la finalidad de persuadir al juzgador sobre
a razón que se tiene en la litis, demostrándose así con todos los argumentos y pruebas aportados durante el juicio. También la podemos encontrar el, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, en el artículo 421, y nos dice: concluida la recepción de las pruebas admitidas, se quedan en la Secretaría a disposición de las partes los originales para que, en el término común de 5 días, formulen sus alegatos. Pasado que sea el término para alegar, serán citadas las partes para la sentencia que se pronunciará dentro de 10 días. Y bueno, también tenemos dentro de nuestro trabajo y por último lo que es la sentencia ejecutoriada. Esta es la sentencia que ya no admite recurso judicial alguno y se puede exigir el cumplimiento incidental o iniciar demanda ejecutiva en su caso. Se dice que la causa esté ejecutoriada cuando ya han terminado todos los trámites legales y producen además el efecto jurídico de la cosa juzgada. Y en su artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo podemos ver que nos dice: hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Bueno, de mi exposición es todo. Bueno, en conclusión podemos decir que este proyecto nos ayudó para poder reforzar todos los temas vistos en clase y a su vez para poder tener un conocimiento más amplio de los mismos. Así como crearlo, pues creo que fue muy benéfico para nosotros, puesto que repasamos todo lo visto y podemos tener una mejor comprensión de los temas vistos durante este cuatrimestre. Por su atención es todo. Por su atención, gracias. De mi parte es todo y adiós.